tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy el profesor Osvaldo Sosa. Bueno, tú ya me conoces. Y hoy vamos a tratar un tema escalofriante, un tema que tiene que ver bastante con el acontecer nacional. Bueno, el título ya lo viste ahí. Los contratos, acuerdos, tratados y capitulaciones más nefastas que se han realizado en el Perú, ¿no? Y es que el Perú tiene como deporte nacional, como siempre te digo, el hecho de firmar cosas totalmente absurdas y totalmente, presta atención a esta palabra, por favor, totalmente lesivas para el Perú, ¿no? Que no le hacen ningún bien a este país. ¿Por qué lo decimos esto? Por el contrato o los acuerdos, las concesiones que se le han dado a Odebrecht, ¿no? Ya que todos los personajes políticos de la actualidad están metidos hasta el cuello ahí, ¿no? O al menos están manchados, ¿no? O sindicados. El caso es que eso me ha obligado a mí, ¿no? A orientar a la población, pero sobre todo a dar a conocer que no solamente en esta época son así, al contrario, la historia del Perú está destinada probablemente a repetir su historia. Sin más ni más, hay que recordar que este tipo de contratos o esta impericia para saber firmar un contrato, acuerdo, capitulación o lo que sea, viene del siglo XIX al inicio de la independencia. Entonces, hoy vamos a conocer gran parte de nuestra historia, en este caso lesiva, si lo quieres llamar así, y comenzamos con la primera. Si queremos empezar entonces por ahí, tenemos que irnos hasta el año 1824. ¿Para qué, profesor? Para definitivamente, no, no te lo voy a decir, ve la imagen y tú me dices qué significa esa imagen. Muy bien, ahí está. Viste la imagen y seguramente te acordaste de la época de la independencia. Y es que esta imagen refleja lo que nosotros conocemos como la capitulación de Ayacucho, firmada curiosamente un 10 de diciembre de 1824. Profesor, no es este 9 de diciembre. No, el detalle ahí no es lo raro, o si es raro también hay que decirlo, ¿no? Es que esta capitulación de Ayacucho en el documento dice 9 de diciembre. Pero la verdad de las cosas es que esto fue firmado el 10 de diciembre de 1824, ¿no? Ahora, vamos al tema entonces, a lo nefasto, a lo tonto, a lo absurdo, a lo impropio. A ver, hay que recordar que este tratado, esta capitulación de Ayacucho, tiene 10 puntos. Las observaciones las hacemos en el punto 2 y en el punto 10. ¿Cuál es el punto 2? El punto 2 decía que a pesar de que nosotros hayamos ganado la guerra, en este caso la batalla de Ayacucho, nosotros para mandar a los españoles a su casa, ¿no? Tras casi 300 años de presión española acá en el Perú, nosotros teníamos que pagarle los pasajes y los viáticos para estas personas. Increíble, o sea, nosotros le ganamos, encima nosotros le pagamos de todo eso, pero para que no se queden cortos, estas personas en el punto 10 firman algo extraordinariamente tonto, incomprensible, que firman en el punto 10 decía básicamente que el Perú le tiene que pagar por indemnización de guerra. Recuerda bien, indemnización de guerra, los daños causados precisamente a las tropas españolas por casi 202 millones de pesos. Algo increíble, algo insólito, jamás visto en la historia de la humanidad. Bueno, en realidad sí, pero de todas maneras, pues es inconcebible que el que gane, ¿no? Le paga al que pierde. ¿Cómo es eso? Lo cierto también es que este va a ser el inicio de tantos acuerdos, tantos tratados, tantos contratos, totalmente lesivos para la historia del Perú. El que sigue es más también aún, es más, es casi considerado el primer gran caso de corrupción que existe en nuestro país, pero te voy a dejar que veas la imagen primero para que tú me digas después qué significa esa imagen o a qué periodo de la historia del Perú pertenece. Muy bien, ya viste la imagen. Y hablar de esa imagen es hablar definitivamente de la época del guano, ¿no? Hay que recordar que en la época del guano había muchísimo dinero. Tanto así que Ramón Castilla lo que va a hacer es sacar una ley que se llama la ley de consolidación, ¿no? Esta ley de consolidación permitía que los criollos que prestaran dinero en la época de la independencia no se vean vacíos, o sea, que nunca vean su dinero, al contrario, teniendo dinero en la bonanza del guano, se aprovechó esto para sacar una ley de consolidación.
La ley de consolidación se va a efectuar en el siguiente gobierno, en el continuismo de Ramón Castilla. Estamos hablando del gobierno de Rufino Echenique. Este presidente de la República lo que va a hacer principalmente es pagar esa deuda. Pero profesor, ¿dónde está el escándalo? ¿Dónde está lo corrupto acá? El escándalo, así se llama este hecho, el hecho que Echenique va a hacer para pagar esta deuda, se llama el escándalo de la consolidación. Este escándalo de consolidación tenía presupuestado al inicio pagar solamente 5 millones de pesos, ¿no? Pero se terminó pagando más de 23 millones de pesos, increíblemente, ¿no? Inclusive, hay una comisión investigadora del Congreso de la República, mismo Comisión Lavajato, es una cosa impresionante esto, para que vean cómo a los peruanos les gusta repetir su historia, ¿no? Esta comisión va a detectar que 12 millones de pesos van a ser fraudulentos y señalando de esta manera el caso de corrupción más grande de esa época. Hay que reconocer, hay que darnos cuenta primero, o hay que decirlo, que estos 12 millones de pesos solamente son en bonos. O sea, algo así como pasa en la refinería de Talara hoy en la actualidad con el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski. Lo cierto también es que en este escándalo de consolidación, se tenía que pagar básicamente a los deudores a los que habían prestado plata de la independencia del Perú, ¿no? Entonces, imagínate, no es anormal que pase esto, al contrario, la historia del Perú lo dice, es un deporte casi olímpico. Bueno, desde esta época nos vamos a pasar a otra donde desgraciadamente se va a firmar un contrato lesivo también para el Perú, pero ve la imagen primero y a ver si te acuerdas de qué estamos hablando. Bueno, la imagen ya está, ya la viste, ya la reconociste. Y es que este hecho histórico se da bajo el marco de la prosperidad falaz. Pero ya cuando la prosperidad era falaz, era mentira, ya que Perú se encontraba en la bancarrota, nadie le quería prestar dinero, felizmente no existía un FMI en esa época para no declarar inelegible como sí pasó en el Apocalipsis de Alan García. Lo cierto es que el presidente que va a firmar este tratado, que es este contrato, que es el contrato Dreyfus, ¿no? Es José Balta. José Balta, prácticamente con su ministro de Hacienda, Nicolás de Piero, el más inoportuno de la historia, el personaje más inoportuno de la historia del Perú, definitivamente, va a firmar un contrato muy lesivo para el Perú que no le puede convenir a nadie, pero digamos que se podría entender ligeramente porque era necesario pagar la deuda externa. Al Perú le estaban apretando, imagínate, 5 millones de pesos para pagar la deuda externa, pero eh, se entrega el monopolio total del guano a Dreyfus, ¿no? Entonces, con esto, el guano definitivamente va a desaparecer de la historia del Perú. Fue algo fugaz, fue falaz, fue una prosperidad en su momento, ¿no? Pero desgraciadamente este contrato fue muy lesivo para la historia del Perú, en uno de los grandes recursos que a través de la historia hemos tenido, ¿no? Bueno, hablando de contratos, ¿no? Nos vamos a pasar a un tratado que está cerquita nomás ahí, ¿ah? Porque recuerda que este tratado se firma en el gobierno de Balta y Balta termina en 1872, terminando así también el primer militarismo para dar paso al primer civilismo en la historia del Perú. Y es que a partir de allí, ¿no? Recuerda bien esto, vamos a conocer al primer presidente civil de la historia de nuestro país, a José Pardo y Lavalle. Este presidente va a hacer algo ilógico, totalmente jalado de los cabellos, con la firma del siguiente documento que tenemos acá, que cuando tú veas la imagen seguramente te vas a acordar y te vas a reír o vas a llorar probablemente. Bueno, lo viste, es con el súper poderoso, impresionante y temible, sobre todo, país de Bolivia, ¿no? Y es que al aliarnos con este país, nos ganamos también lo que vendría después en la Guerra del Pacífico, algo así, ¿no? Lo cierto es que este tratado, este super, hiper, mega tratado de alianza defensiva, realizado en 1873, se da bajo el margen de cuidar territorio, de cuidar el guano, pero sobre todo de cuidar la mente política y expansiva de Chile. Ahora, hay que recordar, profesor, ¿cuántos puntos tiene este tratado? ¿Cuántos puntos, cuántos artículos tiene este tratado? Este tratado tiene 11 artículos, de los
cuales, hasta vergüenza me va a decirlo, imagínate, ni uno habla de armas y todo eso. Así como lo oyes. Son tan genios, o eran tan genios estos tipos de la época, que ninguno de los 11 tratados, de los 11 puntos estipulados en este tratado, tuvo relación con el hecho de comprar armas para prepararse una guerra. Es un tratado de alianza y defensiva militar, Dios mío, no puedes obviar un punto tan importante como la compra de armas. Pero esto sí lo hicieron, ¿no? Entonces, bajo ningún contexto, ellos pensaron que había, ¿no? Que había un intercambio así de armamento, pero lo peor de todo es que Chile lo va a saber, era tan secreto este super tratado, que lo va a saber ese mismo año, en 1873, y recién lo va a sacar a lucir como pretexto en 1879. Y bueno, ya sabemos lo que pasó en la guerra del Pacífico, no te voy a contar, ya lo sabes perfectamente, pero definitivamente eh, fue totalmente innecesario hacer este tratado. Bueno, para no quedarnos cortos, porque ya estamos casi terminando este video, vamos a recordar uno de los tratados también, o una de las firmas más nefastas en la historia del Perú. Hay que recordar que después de este tratado de alianza defensiva, ¿no? El Perú queda destrozado y va a llegar el segundo militarismo. En el segundo militarismo, el personaje clave va a ser ahí Andrés Avelino Cáceres. Y va a firmar un famosísimo contrato que seguramente ya te estás acordando, ¿no? Y que seguramente cuando veas la imagen te vas a acordar más aún. Ahí está, ¿no? Este es el contrato Grace. Los historiadores mencionan, pero parece que no han visto el caso Odebrecht, ¿no? Que es el contrato más lesivo de la historia del Perú, el más vergonzoso, el más, digamos, nefasto. Hay que recordar que este contrato Grace se firma bajo una circunstancia muy complicada en la historia del Perú. Este contrato decía que le teníamos que pagar, o mejor dicho, que teníamos que ceder los ferrocarriles al capital inglés durante 66 años. Eh, Ellos tenían derecho, por ejemplo, acá tengo mis datos, ¿no? A navegar por el lago Titicaca sin pagar ni siquiera medio sol. Teníamos que regalar prácticamente 3 toneladas de guano, que en esa época era muchísima. Entonces, era muy lesivo para la historia del Perú, teniendo en cuenta que en la época de Ramón Castilla o José Balta, en la que estos presidentes durante el primer militarismo eh, tienen, de una u otra manera, una obsesión por los trenes, así como ahora tienen obsesión por los peajes, ¿no? Es una cosa impresionante esto. Hubo un personaje de apellido Meix, su nombre no me acuerdo ahorita, de apellido Meix, que era buscado en Estados Unidos por estafador, y acá lo contratamos, imagínate, ves, sabiendo la fama que tenía ya, para vendernos ferrocarriles, de los cuales muchos de ellos estaban totalmente malogrados. Es más, la reparación costó más que la compra, entonces es una cosa impresionante. Y con este contrato Grace se va a terminar la primera parte, la primera entrega, ¿no? De esta super colección, que obviamente tenemos una segunda parte, ¿no? Y bueno, si tú sabes de algún contrato o de un tratado vergonzoso, sí, más o menos, durante la primera parte de la República, en el siglo XIX, ya sabes, coloca en tus comentarios, recomiéndalo, no sé, comenta, dale like, compártelo si te gusta. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Ojalá hayan aprendido un poquito de historia. Y definitivamente, así no me lo pidan, vamos a seguir con la segunda parte de los contratos, capitulaciones, tratados más nefastos en la historia del Perú. Ya en esta oportunidad, en el siguiente video, hablamos del siglo XX. Agárrense, ojo, agárrense. El siglo XX viene, lo voy a tratar de hacer hoy día. Y, profesor, ¿va a haber siglo XXI? Por supuesto que sí, obviamente, ¿no? Y ese va a ser un tema exclusivo. Vamos a hacer un tema única y exclusivamente, una investigación más que la fiscalía, que no sirven para nada, ¿no? Más lento que una tortuga embarazada y coja.
ven un elefante y les cuesta agarrarlo, ¿no? Más que esta comisión la baja porque a veces busca solamente buscar pleitos, nada más, y que dicho sea de paso, el señor presidente de la República tiene que contestar, tiene que hacer digno el cargo de presidente de la República. Él dice la verdad, él tiene la razón, pero tiene que manifestarlo. Así que desde esta posición, señor presidente de la República, vaya a la comisión de la cara, y si usted no tiene nada que temer, la presidencia de la República va a estar totalmente en sus manos, ¿ok? Así que muchísimas gracias, ya sabes, comenta, dale like, compártelo y nada, hasta otra oportunidad.